Hola, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Pues en esta semana vamos a trabajar o ya trabajamos sobre el tema del comercio electrónico, que creo que es un tema muy importante saberlo y no solamente saberlo, sino también compartirlo con toda la gente, qué es lo que conlleva sus ventajas y desventajas y, como les dije, compartir la información del comercio electrónico. Es muy importante porque, como sabemos, ya todo se ha implementado por medio de punto de venta, es decir, ya todo es por medio de Internet. En la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos han desarrollado tremendamente en la última década. Yo, cuando fui a Bodega Aurrera la semana pasada, me topé con que ya tenían un método de llevar la mercancía, los trabajadores de la mercancía hasta su casa. Y me parece perfectamente bien y en cuestión de comodidad del comprador, del consumidor. Pero también hay que conocer las desventajas que conlleva llevar este tipo pues, una ventaja para nosotros. Y también, bueno, me informé, investigué también de las ventajas que, pues obviamente hay muchísimas estafas por medio de Internet. Eso se le llama pues como la estafa informática. O también vamos a ver sobre el phishing o la simulación de identidad online, también como la falsificación de documentos electrónicos y la publicidad engañosa, también como la sustracción de datos personales. Bueno, yo esos tipos de puntos, yo los he visto mucho lo que es en mi trabajo en el banco. Nosotros constantemente llevamos lo que son pues varias capacitaciones a través de la publicidad engañosa sobre la sustracción de datos personales, porque obviamente son datos muy sensibles para el consumidor. Entonces, sí, vamos a hablar sobre pues, las ventajas y desventajas que conlleva lo que es el comercio electrónico. Adelante, Mari. Bueno, yo lo que investigué sobre el comercio electrónico fue la ética. Esto es un delito electrónico, el comportamiento no ético y no autorizado. Esto se basa en algún tipo de fraude, el estudio de los principios de las personas, las organizaciones, pueden utilizar para determinar correctas e incorrectas acciones. Igual hay 3 principios básicos sobre la ética. El primero es lo que es la responsabilidad. Las personas, las organizaciones y las sociedades son responsables de las acciones que realizan. El otro principio es la rendición de cuentas. Las personas y las organizaciones y las sociedades deben de ser responsables para con los demás por las consecuencias o sus acciones. El tercer principio es la responsabilidad civil. Es una característica de los sistemas políticos y en las cuales hay un órgano legal que nos permite a las personas recuperar los daños ocasionados por otras personas o sistemas o las organizaciones. Esta fue la parte que yo investigué sobre la ética del comercio electrónico. Claro. Yo voy a leer un poquito sobre de lo que investigué porque sí me pareció muy interesante y pues algo que compartir no solamente a ustedes, sino con toda la gente que tiene que saber esto. Yo principalmente investigué sobre la Ley Federal de Protección al Consumidor que dispone en el artículo 76. Esto nos habla principalmente de unos puntos que se basan principalmente en la retención de datos, en una retención que no debe de salir de ningún trabajo ni de ninguna persona. Como ya lo había dicho, nosotros lo llamamos como información sensible.
Una información sensible puede denominarse de cualquier manera, como por ejemplo, datos personales de una identificación oficial como el INE, pasaporte, licencia de conducir, cualquier identificación que sea oficial. También se le denomina lo que es, pues, a lo que es su cultura, su preferencia sexual, pues, sí, es información sensible, o sea, de una persona, es información de uno que si yo quiero, no tiene por qué salir a la luz. Por más que uno diga, ay, es una información de que tiene años de edad y no la quiere decir, esa ya es una información muy sensible para la persona porque no sabe si a futuro esa información le va a afectar, no sabe si esa información, pues quiere el propietario de la cuenta quedarse solamente con esa información. Entonces sí, se me hace muy, muy importante que tengamos esa ética, que tengamos esa confidencialidad de si nos están diciendo que es una información sensible para la persona, pues respetar, ¿no? Llevar esa ética, ese respeto hacia la otra persona. No solamente como el respeto, sino también tratarlo de cuidarla a la otra persona, porque no sabemos en qué le vayamos a afectar a futuro. Si, por ejemplo, no sé si le vayamos a causar lo que sea un secuestro, es un decir que en la actualidad pues se está viendo muchísimo, no sabemos si a futuro le vaya a afectar en algún trámite, tipo de, una variedad de cosas que debemos de guardar para la persona del titular de esa información. Entonces, lo que a mí me llamó más bien mucho la atención, dice un primer punto, que la confidencialidad de la información del consumidor es indispensable proteger y resguardar la información de los consumidores, sea esta de carácter personal o por no, por lo que se recomienda establecer medidas de seguridad que permitan garantizar la confidencialidad de la información. Es lo que les acabo de comentar ahorita, tener un poquito de ética, tener un poquito de respeto por la persona. Y el otro punto es la seguridad de la información proporcionada por el consumidor e informarle a previamente a la celebración de transacción sobre las características generales de los elementos de seguridad. Proporcionar al consumidor antes de celebrar la transacción su domicilio físico, números telefónicos y además de medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones. Otro de los puntos es evitar las prácticas comerciales engañosas o respecto a las características de los productos, porque deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezcan. Y por último, el consumidor tendrá derecho a conocer la información sobre los términos y condiciones, costos, cargos adicionales en su caso, formas de pago de bienes y servicios ofreciendo por el proveedor. Pues en pocas palabras, nadie explica la realidad en las palabras simples. Nadie muestra cómo prevenirse. Es decir, a nadie le parece serle rentable o aclarar que existen programas informáticos gratuitos disponibles para prevenirse de casi todos los abusos en Internet. Es decir, existen variedad de programas o si no, también hay un link que es aquí lo había visto, el Instituto Nacional de la Tecnología, te prepara, te da información para de que en caso de alguna información clonada puedas acceder a esa información y puedas prepararte para que no hagan mal uso de esa información. Exacto. ¿Algo que comentar, Pati? Bueno, a mí me tocó como investigar el delito y las amenazas.
El delito es informático o crimen electrónico, son aquellas operaciones ilícitas realizadas por medio del Internet, que su objetivo es dañar el ordenador mediante medio electrónico y redes de Internet. En las amenazas podemos encontrar que es el virus, es el código maligno o el software malintencionado, y su objetivo es alterar el normal funcionamiento de la computadora y el permiso o sin el permiso y el conocimiento del usuario. También podemos encontrar otro tipo de amenazas. Se encuentran como principal amenazas o estafa es el phishing. El tipo de amenazas consiste en que el estafador suplanta la identidad de una empresa de confianza o envía correos electrónicos falsos en nombre de los destinatarios para que estos se confíen y proporcionen los datos que solicita a la supuesta empresa. Aquí también otras de las amenazas que podemos encontrar es el malware. Se trata de un software que tiene como objetivo infiltrar o dañar un ordenador sin el consentimiento de sus propietarios. Mediante los sistemas se pueden obtener la clave del usuario, las contraseñas o incluso programas que correspondan a las infraestructuras de navegación, redigentes o usuarios de web falsas. Bueno, aquí como podemos darnos cuenta, este tipo de amenazas afecta tanto, como decía Mario, las identidades de las personas, el uso de cuentas bancarias, suplantan la identidad de las personas, así mismo a lo que son las empresas. Y Pati, fíjate que también aparte de que los datos son muy sensibles, tiene que ver con muchísimos aspectos, o sea, intervienen, por ejemplo, los datos personales sensibles de la persona, también interviene la base de datos, el conocimiento tácito, el conocimiento expreso, el derecho arco. O sea, hay variedad de personas que se relacionan con todo este tipo de información. Por ejemplo, también el que tiene que ver muchísimo de eso es el Instituto Federal de Acceso a la Información. Se le conoce como el IFAI. Entonces, pues sí tenemos que ser muy responsables nosotros como trabajadores que tenemos ya pues un cargo un poquito más alto de responsabilidad, de tener esa, como lo dijo María, esa ética de no sacar esa información. Yo sí, ya como fuera de la investigación, yo me he topado con mucha gente que ha perdido hasta su identidad. Nosotros nosotros estamos preparados para recibir todo ese tipo de gente y prevenirnos cuando identificamos a un cliente con información clonada. Y de verdad sí es un poquito, pues, de miedo lo que da, porque imagínense que te clonen a ti una información, ya sea con la información de que pueda ser un ejemplo, es decir, un IFE. Con la información del IFE uno dice, ay, es una IFE, no pasa nada. Pero si vieran la importancia que tiene, que es cuidar una identificación, porque, por ejemplo, si te topas con un delincuente, esa información puede ser utilizada nada más con diferente cara. No sé si saben que en la Ciudad de México, pues obviamente allá es todo tipo de información, todo tipo de clonaciones, nada más se cambia la cara y obviamente pueden hacer cualquier tipo pueden acceder a cualquier tipo de información con esas credenciales. A nosotros nos cayó hace 8 días de identidad. Se nos hizo muy chistoso nosotros porque hagan de cuenta que el señor tenía la información de 1987, o sea, que era un señor de 1987. Entonces dijimos, 1987,
no se veía grande el señor, a la casa se veía como de 38 años. Entonces, cuando te topas con alguien que dice, ay, soy del 87, pues ya como que te intriga, como que ya dices, a ver, ¿cuántos años tienes de verdad? Entonces nosotros tenemos un sistema ahí en nuestro banco que se le llama verificación de identidad. Nosotros tenemos como un tipo de convenio con el INE, que nosotros tomamos las verificaciones de las huellas y digitalizamos lo que son las credenciales. Entonces, si coinciden las credenciales del lector con las del INE, pasa. El otro paso es, te pide las huellas. Esas huellas, obviamente, pues el INE sí es el único responsable que debe de tener esa información, esas huellas. Esa información, pues que no debe de salir ahí, porque si hay algún trabajador malintencionado pues, que trabaje ahí, pues de verdad se vería muy, muy afectada la persona que va a recibir ese tipo de actos. Entonces les seguía contando que no pasaban sus huellas, no pasaban sus huellas, entonces dijimos, ¿por qué no pasará? Entonces nada más no nos aparecía en nuestro sistema que fuera de servicio. Entonces ya nosotros indagamos de cuántos años tenía, o sea, ya como estamos preparados de cuántos años tiene, lo otro, una serie de preguntas. Entonces ya vimos que el señor se estaba poniendo nervioso y ya fue cuando dimos que era un robo de identidad. Entonces, nosotros mandamos ese correo, pero ya había, o sea, enviamos un correo de que ya había un robo de identidad y a nuestra matriz, donde yo pertenezco, que es Aguascalientes, León, Guanajuato, La Chona, varias sucursales que somos de una, o sea, de una matriz, enviamos esa información y pues sí, lamentablemente ya habían ido a esas sucursales, pero ya no se presentaron con credenciales de lector, se presentaron con licencia de conducir y se presentaron con pasaporte. Y no solamente eso, o sea, lo que se nos sorprendió, que era la misma información, pero ya otra cara, o sea, otra cara de otra persona. Ajá. Otra persona que fue a nuestra sucursal. Entonces sí, yo al respecto de eso sí debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, mucho cuidado con la información que damos, porque de verdad no se sabe con qué tipo de personas nos vamos a topar, con qué vayan a manipular las cosas y pues obviamente vayamos a afectar al tercero. Exacto, Fíjate pues, que ay, perdón. mucha razón, Mario, tienes mucha razón porque yo, de hecho, yo tenía una conocida del trabajo que ella sí le robaron su identidad, desgraciadamente se la robaron entonces, pero ella se la robaron porque ella jamás había ido a votar, o sea, jamás había hecho una votación, entonces dicen que es más fácil robar identidades de esa manera porque la gente no va a votar, o sea, uno cree que también, como tú decías, que es tan sencillo no decir, ¿sabes qué? No voy a votar y ya y votan. Entonces, a esa persona, esa chava la metieron 5 años a la cárcel por fraudes que cometieron otras personas. Entonces, por esa razón, como dices, pues, sí es muy importante conservar todo lo que es el INE y todo ese tipo de información para que no vaya a ocurrirle a nadie más. Sí, fíjate que también no solamente pues esos son robos de identidades, estamos hablando en físico, o sea, que lo están haciendo en físico, pero imagínense que estamos ya hablando del comercio electrónico, o sea, ya estamos hablando de algo electrónico, imagínense cuánta gente inteligente no está atrás de una computadora estando robando los datos, que al momento de hacer una compra ya está robando los datos de esas tarjetas, están haciendo clonaciones de tarjetas de crédito, débito. Imagínense cuántas personas no han de ver atrás de una computadora. Y eso, pues nosotros lo clasificamos como la falsificación de documentos electrónicos. Que también, pues muchísima gente no está muy enterada de lo que pasa al respecto de todo eso. Y yo sí, pues, yo soy muy, muy cuidadoso al dar mi tarjeta. Yo prefiero borrarle, como ya ve que tiene los 3 números de seguridad que viene atrás. Yo prefiero siempre borrar, en cuanto me dan una tarjeta, yo siempre borrar, o sea, obviamente acordarme de mi número o apuntarlo en algo, borrar esa información porque si no sabemos dónde
nos puedan hacer una estafa con las tarjetas, porque uno dice, ay, pues es que es bueno, yo no me quiero, malentender, por ejemplo, ay, esa persona se ve bien, pues es banquero, no pasa nada, pero la verdad no sabemos qué pueda pasar. Exactamente. Sí, como decías tú, pues sí hablamos de las personas que son los hackers, ¿verdad? Que son los especialistas a llevar a cabo todo ese tipo de información, que se roban todo lo que es de una empresa, o como dices tú, todo lo que te roban en una tarjeta, en cualquier tarjeta, o sea. Claro. ¿Y vas a decir algo, Mari? Sí, María. bueno, yo creo que en estos tiempos, pues el comercio electrónico pues nos trae pues tanto ventajas como desventajas, ¿no? Principalmente porque pues obviamente una desventaja es eso, que la identidad, que nos roben una identidad o algo. Y la ventaja pues que ahorita en estos tiempos de pandemia y eso pues nos ha funcionado muy bien, eso yo lo considero. Y pues yo creo que pues más que nada ser conscientes de a qué sitios nos metemos y todo eso, y ver qué información nos piden, porque hay algunos que pues sí nos piden más información confidencial y a veces por no leer o algo, nada más lo registramos, a veces no ponemos atención en esos detalles. Pues de mi parte yo creo que es todo. ¿Algo que agregar a alguien más? No, de mi parte también sería todo. Bueno, yo también pues sería lo que es todo. Yo nada más como conclusión es más que nada la ética. Más que nada la ética de cada persona, de, como ya lo había repetido, no sacar información sensible de sus trabajos, o no solamente de sus trabajos, sino de personas que consideren que tienen una información sensible. Entonces sí, en ese aspecto, en algo personal, yo se los digo en eso de que no dar ningún dato sensible. Y en lo que yo tengo experiencia, pues sí, me ha servido bastante mi trabajo como para conocer todas las herramientas necesarias y prevenirme de un acto ilícito como ese. Sí, es importante conocerlo. Entonces tú ya tienes la experiencia, pero pues ahorita no la estás compartiendo y para ser más precavidos en esa parte. Exacto. Bueno, creo que es todo y no sé, algo más. Mi conclusión es esa la que acabo de decir. Hablo por ustedes, no sé si quieren agregar alguna otra conclusión, si no, de nuestra parte ya sería todo y esperemos que les haya quedado un poquito más claro de qué es el comercio electrónico. Nosotros nada más solamente como que quisimos dialogar sobre ese tema, pero obviamente investigamos más, hicimos lo que cada quien nos tocó nuestra redacción, proyectarlo en nuestra computadora. Entonces sí, para la maestra que va a ver este video, esperemos que le vaya a gustar este foro y algo que quiera saber a fondo sobre más esto de lo que hablamos, pues ya no lo puede hacer saber en clase o así en privadito nos puede mandar un mensajito. Sí, pues retroalimentarnos en esto. Exacto. Ya de nuestra parte es todo y pues esperemos que este foro les sirva de algo, no solamente a ustedes, sino también a nuestros familiares, a nuestros amigos y a toda la comunidad estudiantil. Entonces, de mi parte ya es todo. Yo me despido porque ya es un poquito tarde y pues ojalá quede un poquito pues claro. ¿Vale? Okay. Sale, de mi parte también es todo. Dale. Que pasen buenas noches, chicos. Adiós, Bueno, buenas noches. todo. Gracias. Gracias. Buenas noches.